¿Qué muestran los resultados? Pues que Johnny Lescano, de Acción Popular, se despega un poco más de este gran, casi que empate que había entre todos los candidatos, que está posicionado un poco más arriba y se consolida pues como una opción bastante segura para pasar a segunda vuelta. ¿Qué pasa en el segundo lugar? Ahí la cosa está un poco más complicada, la pelea está reñida, está George Forsyth de Victoria Nacional, seguido por poco por Rafael López Aliaga de Renovación Popular, quien ha crecido además muy rápidamente en estos últimos meses, y luego le siguen Keiko Fujimori empatada, de Fuerza Popular empatada con Verónica Mendoza de Juntos por el Perú. Esta encuesta, sin embargo, ha sido realizada de manera distinta. Vamos a conversar con Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos Perú, que se encuentra hoy día con nosotros para que nos pueda contar un poco sobre esta encuesta, cómo se hizo y qué nos dice, ¿no? ¿Qué podemos sacar de estos resultados? Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Ariana. Muy buenos días. A tus Buenos órdenes. días, Alfredo. Muchas gracias. Alfredo, primero que nada, me gustaría que nos comentes el tema de la metodología de la encuesta, porque por primera vez se publica un simulacro de votación, es decir, no es la típica encuesta de intención de voto, sino que esto se ha hecho imitando las condiciones, digamos, de una elección. No sé si nos puedes contar un poco de qué se trata esto. Sí, con mucho gusto. Primero, el diseño muestral es el mismo, ¿no? Es decir, hemos ido a todos los departamentos del Perú a una muestra representativa, urbano-rural, del país, ¿no? De todas las personas en edad de votar, ¿no? Mayores de 18 años. Lo que hemos hecho cuando hemos llegado al hogar seleccionado para la entrevista, hemos aplicado la encuesta habitual. Por eso el comercio hoy día también publica los resultados de una encuesta. Sin embargo, inmediatamente después de concluida la encuesta, le hemos pedido, ya habíamos desarrollado, digamos, además una confianza con el entrevistado, que vote con una réplica de la cédula electoral, que ya se conoce cuál va a ser el orden, cuáles son, digamos, los símbolos de los partidos, y que lo haga en una ánfora secreta, digamos, que nosotros también le proporcionamos. Claro, al ser así la votación, no podemos saber pues, el nivel económico, la edad, el sexo del entrevistado, pero sí tenemos una medición mucho más, digamos, más segura. La principal diferencia es que en la encuesta uno puede decir no sé por quién voy a votar. En cambio, en el simulacro tiene que marcar algo. Y si realmente no está seguro, de repente marca el voto en blanco. No quiere decirle, digamos, la persona al encuestador su preferencia por vergüenza, porque quizá hay alguien en la casa que esté escuchando o varios motivos. Digamos, se usa para medir el voto escondido también. Exacto, ese es el origen de todo esto, es que ha habido elecciones, sobre todo en contextos un poco más, digamos, autoritarios, qué sé yo, que hay un voto escondido importante. En este caso, lo que hemos encontrado es que no hay tanto un voto escondido, en realidad no lo hemos encontrado, lo que sí hay es que nos permite perfilar un poco mejor cómo vota el indeciso, porque en la encuesta hay indecisos, en el simulacro no los puede haber, entonces estos indecisos terminan marcando algo. Y eso, cuando hemos comparado los resultados entre la encuesta y el simulacro, vemos que no hay el voto oculto, digamos, que ha habido en algunas elecciones en el pasado, pero sí hay un poco mayor inclinación de los indecisos por algunos candidatos que por otros. ¿Por qué candidatos se inclinan a los indecisos? Digamos, se hace entonces la encuesta normal, el encuestador va y le pregunta, por estos candidatos, entre estos candidatos, ¿por cuál votaría? Dicen algo, dicen no precisa, no estoy seguro, y luego se hace el simulacro. ¿Y a dónde vemos que se va esta cifra de los indecisos? Claro. Bueno, en primer lugar, todos suben un poco. O sea, sí hay una distribución de los indecisos a favor de todos los candidatos. La que sube un poco más es Verónica Mendoza, entre una encuesta y la otra. ¿Cuál puede ser la razón de esto? Que hay un porcentaje importante de indecisos en la población rural, donde ella tiene un mayor apoyo electoral. Entonces, claro, cuando ocurre este ejercicio, personas del sector rural, de repente que no habían contestado por quién votar en la encuesta, a la hora del simulacro han marcado su nombre. No cambia, digamos, el ranking, el orden de las preferencias, pero sí la acerca ella un poco más al grupo que está peleando, pues, el segundo lugar, ¿no? Ahora, Alfredo, hace unos días también se ha publicado la encuesta de IEP, del Instituto de Estudios Peruanos,
y muestra pues unos resultados distintos o, digamos ligeramente diferentes que los que presenta Ipsos. ¿A qué se puede deber esta diferencia? Porque evidentemente los lectores o el público, el electorado en general, ve una encuesta, ve otra y se pregunta en cuál debe confiar, o no digamos en cuál debe confiar, sino por qué los resultados son distintos. Evidentemente hay alguna metodología distinta. ¿Cómo podemos explicar eso? Claro. Bueno, toda encuesta tiene, en primer lugar, un margen de error muestral, ¿no? Que es más o menos 2.8, más o menos 3, o sea, parte de las diferencias pueden deberse a eso, otras diferencias pueden deberse a la fecha de realización del estudio. En el caso de la encuesta del IEP, que publica La República, hay una diferencia adicional, que es la metodología, es una encuesta telefónica. Las encuestas telefónicas también son válidas, pero tienen algunas limitaciones. Hay personas cuya cuenta, digamos, telefónica está inactiva, ¿no? Porque no ha pagado el servicio. Hay zonas del país que tienen mala señal, eso es un factor importante. Pero la diferencia más significativa es que en la encuesta telefónica no se puede, digamos, mostrar la lista de opciones, como el caso de la encuesta presencial, ni por supuesto hacer un simulacro de votación como hemos hecho nosotros, ¿no? Entonces, son aproximaciones, digamos, válidas, pero estas técnicas que estamos usando en Ipsos son más precisas. Ahora, justo comentabas tú el tema del error, del margen de error, ¿no? En la encuesta, según la ficha técnica de la encuesta Ipsos, hay un margen de error de 2.8 puntos aproximadamente, lo cual significa, por ejemplo, Alfredo, que en el segundo lugar estaríamos en un empate técnico entre George Forsyth y Rafael López Aliaga, por ejemplo. ¿Se puede hablar de un empate técnico en ese sentido? Sí, yo creo que en realidad el segundo puesto está muy apretado. Hay un empate técnico, incluyendo a Keiko Fujimori y Verónica Mendoza todavía en este empate, ¿no? Por supuesto, un poco más atrás, pero la verdad las diferencias son muy, muy ajustadas. Entonces, como una, digamos, conclusión de esta encuesta es que tenemos un candidato que es Leonel Lescano, que se ha disparado un poco hacia adelante, tampoco tiene seguro su pase a la segunda vuelta, pero hoy día está encabezando, digamos, la intención de voto, y luego hay un pelotón de 4 que está pugnando por ocupar esa segunda ubicación, ¿no? Porque todo indica que nos vamos a ir a una segunda vuelta. El electorado está bastante dividido y lo que estamos viendo en estas encuestas es que vamos a tener, digamos, 2 candidatos que van a pasar a la segunda vuelta y esos 2 candidatos van a definirse probablemente dentro de estos 5 que están adelante, ¿no? Ahora, ese es otro tema muy interesante que también mide esta encuesta, ¿no? Que es qué pasaría en una eventual segunda vuelta. Y la novedad es que Johnny Lescano le gana a todos los competidores según esta encuesta, ¿no? Y esto lo pone a él en una mejor situación de la que estaba en la última encuesta, porque en la última encuesta le ganaba a todos menos a Forsyth, con quien empata, ¿no? Ahora sí le gana a todos en segunda vuelta, según esta encuesta en este momento de la campaña electoral, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué, Alfredo? ¿Cómo podemos analizar o explicar esta fortaleza de Lescano? Bueno, Lescano ha ido avanzando paulatinamente, ¿no? Empezó, digamos, en el sur del Perú, donde sigue teniendo un liderazgo muy marcado, pero poco a poco su campaña pues, ha ido llegando a más gente. Es un caso curioso porque él es un político de trayectoria muy larga, ha sido congresista más de 18 años. Sin embargo, mantiene una posición, digamos, una imagen de cierta novedad para un electorado que lo ve como crítico a su propio partido, a la clase política. No es un político del establishment, sino parece un poquito anti-establishment, ¿no? Entonces, eso lo ayuda. Al mismo tiempo, tiene pues una dosis moderada de conservadurismo, de intervencionismo, etcétera, que encaja con un sector de la población que piensa así. Y a lo largo de la campaña ha demostrado pues una cierta habilidad para ir avanzando, ¿no? En parte a costa de Verónica Mendoza, que se ha quedado, digamos, un poco arrinconada, digamos, en posiciones más radicales, y en parte también hacia otros candidatos de centro. Yo creo que la campaña, si bien es cierto, la tendencia, la lectura que es más fácil de hacer es que, tal como está el país, la polarización es lo que, digamos, se está produciendo.
La misma polarización genera después un efecto de reacción que es a buscar candidatos un poco más de centro para que paren a los candidatos más radicales, ¿no? Entonces creo que Lezcano hacia la izquierda y Forsyth hacia la derecha, o en su caso de la centro derecha, está también apareciendo como una alternativa a este candidato más radical que es López Aliaga, ¿no? Entonces está configurando un cuadro de 4 candidatos donde, si bien la gente de los extremos jala muy fuerte en términos mediáticos, sin embargo, la tendencia de un sector importante del electorado es buscar opciones más de centro. Y en segunda vuelta eso es lo que finalmente termina pasando, ¿no? Los candidatos que se presenten como más moderados son los que tienen mayor opción de triunfo. Ahora, pongámonos en un escenario de segunda vuelta en el que muy probablemente estaría Johnny Lezcano, según como vemos la fotografía actual, ¿no? Que es el único que ha despegado de los demás. ¿Quién sería o cuál sería el escenario más complicado para Lezcano? Digamos, ¿cuál sería el rival con el que más tendría dificultad de ganar una segunda vuelta? Bueno, según lo que nos dicen las encuestas, sería Forsyth. Y la razón es lo que comentábamos hace un rato, ¿no? López Aliaga es visto muy al extremo. Keiko Fujimori ya sabemos que tiene mucho antivoto. En el otro lado, Verónica Mendoza también, ¿no? Por la imagen de chavista. Entonces, el candidato que está más al centro, ¿no? Digamos, dentro de las opciones que estamos mencionando, hay otros, pero en fin, dentro de los que están adelante, es Forsyth. Entonces, la segunda vuelta entre Lezcano y Forsyth es la más difícil de predecir, ¿no? Hoy día aparece Lezcano adelante, en el pasado aparecía Forsyth adelante. En la segunda vuelta, en realidad, es una redistribución de las cartas y es una campaña que en ese momento recién se inicia, ¿no? Ha habido casos en donde quien estaba segundo en la intención de voto al comienzo terminó ganando la elección de segunda vuelta, ¿no? Pasó con Alan García contra Humala en el año 2006 y luego con Kuczynski contra Keiko en el 2016, ¿no? O sea, la segunda vuelta es un proceso diferente donde porque ya es un enfrentamiento de 1 contra 1, ¿no? Entonces pueden producirse resultados, digamos, inesperados a veces, ¿no? Ahora, el caso de Forsyth es interesante, ¿no? Porque si nosotros observábamos la tendencia que venía teniendo ya desde diciembre o enero, si no me equivoco, que empieza a bajar, y de hecho en febrero tiene pues un desplome, una abrupta caída, ¿no? De 6 puntos porcentuales después de haber tenido casi que la hegemonía en realidad en la intención de voto por muchísimo tiempo. Vemos como que estanca la caída, Alfredo. ¿Qué pasa ahí? Porque todos esperábamos que la tendencia iba a seguir a la baja. Claro. Bueno, él estuvo corriendo solo al comienzo, ¿no? Porque era un candidato pues, conocido, popular, y todavía los demás candidatos no entraban en campaña. Como consecuencia de ese liderazgo, él optó por una estrategia de viajar por el país, pero no dar muchas entrevistas. Creo que eso al final le cobró y efectivamente tuvo esa caída abrupta. Pero claro, cuando uno cae, tiene un bajón así, puede seguir cayendo o puede estabilizarse. Lo que estamos viendo es que se ha estabilizado, ha él ha empezado a dar entrevistas, ha empezado a salir más a los medios, y probablemente pues su electorado tampoco ha encontrado una alternativa, porque cuando ocurre una caída continua es porque los electores encuentran una alternativa por la cual votar. En este caso aparentemente no ha surgido un candidato atractivo para su electorado, entonces se ha estabilizado, digamos, en ese espacio, digamos, según las distintas encuestas, entre 8 y 11%, ¿no? Claro, ahora, otro caso interesante es el de López Aliaga, que además no deja de ser interesante precisamente el tema de su rápida subida, ¿no? Ahora está pues en este empate técnico, digamos, en el segundo lugar, y lo que vemos es que en una segunda vuelta, según esta encuesta, le ganaría solamente a Keiko Fujimori, ¿no? ¿Por qué crees, Alfredo, que López Aliaga, digamos, se consolida como la opción de derecha, quizás, en vez de Keiko Fujimori, que siempre había representado para el electorado, digamos, la alternativa a la izquierda? Bueno, Keiko cometió pues, muchos errores en los últimos 5 años y eso ha generado que crezca su antivoto, ¿no? Entonces, el voto de Keiko
que hoy tiene es muy cohesionado, pero es muy difícil crecer porque hay mucha gente que ya la descartó. Entonces aparece esta nueva opción de un candidato muy agresivo, con una historia personal de éxito empresarial, digamos, que ofrece ¿no? mejorar la economía, que es algo que a mucha gente le importa, y que tiene un discurso muy conservador que atiende también a un sector del electorado peruano que también es conservador, ¿no? Entonces, ha llamado la atención y ha tenido este crecimiento importante que hemos visto en las últimas semanas. Su crecimiento no tiene más de mes y medio, ¿no? Es importante. De nuevo, no sabemos hasta dónde va a crecer. Nosotros estamos registrando el crecimiento que ha habido del mes pasado a este. Podemos, en cualquier proceso de este tipo, el crecimiento puede continuar, o más bien la mayor visibilidad que le da ese resultado hace que la gente comience a conocerlo más y ya no le guste tanto, ¿no? De hecho, las preguntas de segunda vuelta muestran que él también tiene un rechazo importante, ¿no? Porque solo le ganaría a Keiko, que es la que tiene el voto más grande, pero no le gana a los demás porque probablemente también lo ven como lo ven con preocupación, ¿no? Por algunas de sus ideas que son muy, muy extremistas. Ahora, y último candidato presidencial que me gustaría comentar, Alfredo, contigo, es Julio Guzmán. Y a mí me llama la atención particularmente Julio Guzmán porque tenemos en este momento de presidente de la República, por una cuestión ya circunstancial, a Francisco Sagasti, quien, si bien ha pedido licencia del partido y ha renunciado a su candidatura como vicepresidente del Partido Morado, lo cierto es que a él se le asocia pues con este partido, ¿no? Digamos, fue electo en el Congreso por el Partido Morado. Julio Guzmán está ya totalmente fuera, digamos, de los favoritos, de los punteros. ¿Qué crees que pasó ahí? ¿No? ¿Por qué este desplome absoluto de su candidatura? Sí, yo no creo que tenga tanto que ver con Sagasti, porque Sagasti tiene niveles de aprobación del orden del 30%, ¿no? Puntos más, puntos menos. Entonces podría el candidato del Partido Morado tener, pues, estar también alrededor del 10%, por lo menos. No, si no está ahí, si está mucho más atrás, es porque su candidatura no resulta atractiva. Quizás su manera de comunicar, quizás no resulta... el carisma es algo muy difícil digamos, de definir o de medir, ¿no? Pero probablemente, más allá de lo que pueda hacer sus propuestas, etcétera, no es un candidato que logre enganchar con la población, ¿no? Eso creo que ya se veía venir incluso desde antes de que Sagasti asumiera la presidencia. Ahora, pasemos al Congreso, porque se mide también en esta encuesta, digamos, qué partidos políticos pasarían la valla de 5% de votos válidos para poder entrar al Congreso. El primer resultado que tenemos es que nuevamente tendríamos un Congreso muy fragmentado, ¿no? Porque son 9 partidos que pasarían la valla. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto, Alfredo? Bueno, sí, hoy día eso es lo que sale en la encuesta con el simulacro, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que la elección en el mundo, digamos, el mundo real va a tener van a ser 27 elecciones, ¿no? Hay un distrito electoral por cada departamento. En el caso de Lima, hay la ciudad de Lima y luego Lima regiones, y además tenemos el voto del extranjero, ¿no? Entonces, el resultado no necesariamente estos porcentajes no necesariamente se van a reflejar en la misma cantidad de congresistas para cada partido, ¿no? Los partidos que tienen, por ejemplo, mayor liderazgo, mayor cantidad de apoyo en Lima, pueden tener, en términos relativos, un poco menos congresistas porque Lima está subrepresentada en el número de curules respecto de las regiones, ¿no? Pero, en fin, más allá de esto, lo que vemos, como decías, es una gran dispersión donde con el simulacro hay un amplio sector electorado que arrastra, digamos, el voto, ¿no? Lo que marca para presidente lo marca para Congreso, y eso hace que, digamos, candidatos que tienen un fuerte respaldo en la intención de voto presidencial, como López Aliaga o Forsyth, también consigan un número de congresistas, porque sus partidos no son muy conocidos, pero al ver la gente en la cédula, el nombre, la foto, etcétera, ya marca igual y le da el voto a su partido. No ocurre igual con todos los casos, ¿no? El caso que aquí llama la atención es el de Verónica Mendoza, que si bien tiene ella un respaldo importante para la candidatura presidencial,
no lo tiene tanto en el Congreso, lo cual quiere decir que en la izquierda sí se está cruzando el voto, ¿no? Hay gente que marca, por ejemplo, Frente Amplio para el Congreso y de repente marca Verónica para presidente, y eso hace que el voto de su bancada sería pues un poco menor. De todas maneras, estarían pasando a la valla los 5 que van adelante, ¿no? Fuerza Popular, Acción Popular, los otros 3 que ya mencioné, y algunos más. Ahora, de los demás, hay un partido que no presenta candidato presidencial, que es el FREPAP, que también parece que pasará a la valla, y otro caso interesante, digamos, que es el caso de Somos Perú, donde llevan a Vizcarra para el Congreso en Lima, que tiene un sector que lo apoya, ¿no? Entonces, esos partidos estarían también pasando la valla. De los demás es incierto. En este momento estarían pasando la valla también Podemos Perú, estaría pasando la valla con las justas, el Partido Morado, y no estaría pasando la valla Alianza para el Progreso, Avanza País y Perú Libre, y otros más. Menciono estos 3 porque están cerca del 5%, y en función de cómo vaya la campaña en las últimas semanas, podría ser que este ranking de los que están alrededor del 4, 5, 6% se mueva, ¿no? Ahora, y por último, Alfredo, ya para terminar, algo que me llamó mucho la atención fue que solamente el 5% dijo que no irá a votar, ¿no? Y no sé cómo funciona normalmente en estos simulacros, pero si vemos las cifras de ausentismo que hemos tenido en las últimas elecciones, digamos, hay un contraste bastante grande, ¿no? En el 2016 teníamos 18% de ausentismo y en el 2020 25%, la cifra más alta en los últimos 20 años, tú me corregirás si me equivoco, y estamos en medio de una pandemia, digamos, donde mucha gente, lo que hubiéramos esperado, especulando, es que no quieran ir a votar, ¿no? ¿Cómo se explica esta respuesta? Sí, es un hecho curioso, a mí también me ha sorprendido, pero está saliendo en todas las encuestas, incluso en la encuesta telefónica que mencionamos hace un rato, también sale un bajo nivel de ausentismo. Lo que quiere decir es que la gente quiere ir a votar. O sea, quiere salir ese día e ir a marcar su voto. Al final, no todos lo hacen. Hay gente que ese día no se siente bien de salud, hay gente que tiene que trabajar, y por eso el ausentismo, lo que termina siendo mayor. Yo creería que va a estar dentro de los números de siempre. O sea, lo que nos dice esto es la voluntad de ir a votar. Si al final no se concreta, lo que nos está diciendo también es que van a ser ausentismos históricos y no va a haber un récord de ausentismo como consecuencia de la pandemia. Entonces, tendremos que esperar, como tú nos has dicho, Alfredo, antes, las encuestas son fotografías del momento, ¿no? Por más que estemos cerca, mucho puede cambiar. ¿Qué tanto puede cambiar, Alfredo, ya para cerrar, de acá a 4 semanas, esta fotografía? Puede cambiar bastante. Si uno revisa las elecciones de los últimos 20 años, en los últimos 30 días hay mucho movimiento, e incluso hay movimiento en la última semana. ¿Por qué? Porque muchísimas personas toman recién su decisión en esos momentos, ¿no? A estas alturas del partido está decidido la mitad del electorado. La otra mitad todavía podría cambiar de opinión, y de esos hay muchísimos que aún no saben por quién votar y que lo van a decir en los últimos días, ¿no? Entonces, nada está dicho, todavía puede haber movimientos, ¿no? Lo que estamos contando es cómo está en este momento la carrera de caballos, digamos, ¿no? Pero a veces en los últimos metros también se tropieza el puntero y pierde la carrera, ¿no? Así es, nada está dicho entonces. Este es el resultado de las encuestas a 4 semanas de las elecciones presidenciales del 11 de abril. Así que vamos a ver cómo se desenvuelven las campañas de los candidatos en esta recta final, a ver cómo se mueven las fichas. Ya saben que pueden encontrar las notas, toda la cobertura sobre las encuestas, no solamente los resultados de las encuestas, en nuestra web elcomercio.p, en nuestra versión impresa. Los que tienen acceso, por supuesto, vamos a tener una cobertura especial sobre este tema durante todo el día. A las 12 del día teníamos también un vivo, vamos a conversar en vivo con los analistas políticos Omar Aguapara y Jeffrey Radzinski, así que manténganse conectados porque vamos a seguir informando sobre todo lo que significan estos resultados de la encuesta de El Comercio Ipsos marzo 2021. Hemos estado entonces con Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos Perú. Alfredo, te agradezco muchísimo por estar aquí. Un abrazo. Gracias, Ariel. Ya saben, manténganse conectados y estamos conversando pronto. Que tengan un excelente día. Chao, chao.